A las 2:41 horas del 8 de marzo de 2026, día 8 de la Operación Furia Épica, el mar Arábigo estaba en calma muerta. No era la calma de la paz, era la calma de quien sabe que algo viene y no puede verlo todavía. A bordo del USS Gerald R. Ford, el portaaviones nuclear más avanzado y más caro de la historia, valorado en $13.300 millones, los relevos nocturnos se habían ejecutado con la disciplina mecánica de 8 días consecutivos de combate de alta intensidad. Los pilotos de F-35C habían completado su 10ª misión de ataque en 48 horas. Las células BLS del sistema de lanzamiento vertical habían agotado un 34% de su carga de misiles SM-6 en la defensa contra las oleadas iraníes anteriores. Los oficiales de guardia en el Centro de Información de Combate llevaban turnos de 18 horas y a 1.200 kilómetros al norte, en las profundidades calcáreas de la cordillera Zagros, dentro de un silo subterráneo que ningún satélite KH-11 había podido identificar en 8 días de vigilancia continua. 36 hombres de la Unidad de Misiles Estratégicos del IRGC recibieron la orden que llevaban semanas esperando. Código rojo, ejecución inmediata, objetivo, portaaviones de la flota americana, distancia, 1.247 kilómetros. Lo que estaba a punto de salir de ese silo no era un misil balístico convencional, era el Fatah-2, el arma que Irán había presentado al mundo en junio de 2023 como un misil hipersónico de planeo con propulsión propia, el arma que los analistas occidentales habían clasificado como capaz pero sin confirmar en combate real, el arma que, según inteligencia de la DIA filtrada al Wall Street Journal en enero de 2026, había recibido actualizaciones críticas de guiado terminal procedentes de tecnología rusa, específicamente del programa Zircon, intercambiadas en secreto por los envíos de drones Shahed que Irán había proporcionado a Moscú durante 3 años. El Fatah-2 mejorado volaba a Mach 13 en fase de planeo. Su sección transversal radar era inferior a la de una pelota de béisbol, y su sistema de guiado terminal combinaba señal inercial con visión por computadora infrarroja, lo que significaba que el bloqueo GPS era completamente inútil contra él. A las 2:41:17 horas, la tapa del silo 7 de la instalación subterránea de Comsagros se abrió. ¿Crees que el sistema de defensa del USS Ford puede detener un misil que vuela a Mach 13 y tiene el tamaño radar de una pelota de béisbol? Comenta tu respuesta abajo, porque los próximos 4 minutos cambiarán todo lo que creías saber sobre la guerra moderna. Pero el misil no era la parte más aterradora del plan iraní esa madrugada. La parte más aterradora llevaba activa 22 minutos antes de que se abriera la tapa del silo. A las 02:19 horas, un operador de la unidad 840 del IRGC, la unidad de guerra cibernética de élite, cuya existencia el gobierno de Irán había negado públicamente hasta 2024, ejecutó la fase final de una operación de infiltración que había comenzado 11 meses antes. Su objetivo era la arquitectura de software del sistema Aegis Baseline 10 a bordo del Ford, no para destruirlo, para algo mucho más quirúrgico y mucho más diabólico: introducir una rutina de latencia falsa de 47 segundos en el protocolo de clasificación de amenazas del radar SPY-6, el cerebro electrónico que convierte los datos de radar crudos en soluciones de disparo reales. 47 segundos, el tiempo exacto calculado por los ingenieros del IRGC para que el Fatah-2 pasara de la detección inicial por el SPY-6 al rango mínimo de intercepción efectiva del misil SM-3 Block 2A. En esos 47 segundos de parálisis artificial del sistema, el misil cruzaría el punto de no retorno. Cualquier intercepción posterior sería demasiado tardía, demasiado baja, con ángulo de ataque imposible para el SM-3. El CIWS Phalanx quedaría como única defensa, diseñado para amenazas a subsónica, inútil contra Mach 13. La infiltración había entrado al sistema a través de un vector que nadie había anticipado. Un contratista civil de mantenimiento de software con autorización de nivel 4, que había conectado un dispositivo de almacenamiento comprometido durante una actualización de rutina en el puerto de Diego García 7 meses antes. El código malicioso llevaba dormido desde entonces, esperando una señal de activación codificada en un paquete de datos de telemetría meteorológica de uso ordinario que el Ford recibía cada 6 horas desde una estación en Bahrein. Nadie lo había visto. Nadie había buscado ahí, y a las 2:19 horas del 8 de marzo de 2026, la señal de activación llegó embebida en el paquete meteorológico de la 0218. El código despertó, silenciosamente, sin alarmas, sin rastro en los logs del sistema porque había sido diseñado para sobreescribir sus propios registros de acceso en tiempo real. El SPY-6 seguía funcionando. Las pantallas del 6C seguían mostrando el mismo panorama táctico de siempre. Los operadores no vieron nada inusual, pero
pero en el núcleo de procesamiento del sistema de clasificación de amenazas, una subrutina invisible estaba esperando, con un contador de 22 minutos que comenzó a correr a las 2:19:07. A las 2:41:09 horas, el radar SPY-6 del USS Ford detectó la apertura de la tapa del silo en Zagros, no el misil, la perturbación electromagnética característica de la apertura mecanizada de una instalación de lanzamiento subterráneo a 1200 kilómetros de distancia, una firma que el sistema había sido entrenado para reconocer automáticamente y clasificar como lanzamiento balístico inminente en 0,8 segundos. La subrutina iraní intervino, clasificó la firma como ruido de fondo geológico, la categoría de menor prioridad. La alerta automática no se generó. El oficial de guardia del SIC, teniente comandante Marcus Webb, vio la perturbación en su pantalla secundaria como un parpadeo gris. Categoría ambiental. Ninguna acción requerida. A las 2:41:17 horas, el Fatah 2 salió del silo a Mach 4,8 en fase de ascenso. A las 2:41:51 horas, alcanzó altitud de planeo hipersónico a 80 kilómetros de altura y aceleró a Mach 13. El SPY-6 lo detectó ahora claramente, una firma de calor y desplazamiento de plasma imposible de ignorar, pero la subrutina ya tenía los datos, los clasificó, y los clasificó como escombros de satélite en reentrada. Prioridad, monitorización pasiva. El contador de 47 segundos comenzó. El teniente comandante Webb observó el nuevo contacto. Algo en la trayectoria no cuadraba para ser escombros. La velocidad era coherente. Los escombros de satélite reentraban a velocidades similares, pero la firma de plasma era diferente. Los escombros producían una firma de ablación uniforme. Esto producía una firma de plasma focalizada, estructurada, con bordes demasiado definidos. Webb frunció el ceño y pulsó el botón de reclasificación manual, el protocolo que pedía al sistema que ejecutara un segundo análisis independiente. La subrutina absorbió también esa solicitud. El segundo análisis llegó en 1,4 segundos. Escombros de satélite. Confirmado. Webb tenía ahora 34 segundos en el contador antes de que el misil cruzara el punto de no retorno. Y en ese momento, a 3.200 kilómetros de distancia, algo completamente inesperado entró en juego. El P-8 a Poseidón Dragón 6 de la escuadrilla VP-10 llevaba 4 horas en órbita de patrulla sobre el mar Arábigo a 9.000 metros de altitud, dedicado nominalmente a vigilancia antisubmarina del Corredor Sur. Su operador de sensores de a bordo, el suboficial especialista Yuki Tanaka, no estaba buscando misiles hipersónicos. Estaba escaneando la superficie del mar con el radar AN/APS-154, cuando el sensor infrarrojo de largo alcance del Poseidón, diseñado para detectar el escape térmico de submarinos en snorkel, pintó una firma térmica en la atmósfera superior que no correspondía a nada en su base de datos operacional. Era la estela de plasma del Fatah 2, visible en infrarrojo de onda larga desde una geometría lateral que el SPY-6 del Ford no podía tener, porque el radar del Ford miraba hacia la amenaza de frente, no desde el costado. Desde el costado, la firma de plasma de un vehículo hipersónico de planeo era inconfundible, estructurada, demasiado caliente, demasiado coherente para ser cualquier fenómeno natural. Tanaka tardó 4 segundos en cruzar sus datos con la base de datos de amenazas del P-8A. Tardó 2 segundos más en convencerse de lo que veía, y tardó 1 segundo en activar el canal de voz de emergencia del Link 16 directamente al 6C del Ford. Ford Dragón 6, contacto hipersónico confirmado, rumbo 347, velocidad estimada Mach 12 a 13, altitud decreciente, trayectoria de impacto calculada, su posición. Tiempo hasta impacto, 2 minutos 19 segundos. Repito, contacto hipersónico activo, no confíen en el SPY-6. Repito, no confíen en el SPY-6. El teniente comandante Webb oyó esas palabras y sintió el hielo bajarle por la espalda. No confíen en el SPY-6. En 14 años de carrera naval jamás había escuchado esa frase. El SPY-6 no fallaba. El SPY-6 era el sistema de vigilancia más avanzado jamás instalado en un buque de guerra. Pero Webb miró su pantalla y vio el contacto de escombros descender en trayectoria de curva hiperbólica exactamente coherente con lo que Tanaka acababa de describir. 2 minutos y 19 segundos. Webb no esperó. Activó la alarma de combate general y tomó el micrófono del 6C. Atención general. Amenaza de misil hipersónico entrante confirmada por fuente externa. El sistema de clasificación automática está comprometido. Cambio a modo manual total. Todos los operadores. Verificación visual de todos los contactos en pantalla. Ahora, lo que vino a continuación fue la prueba más extrema de entrenamiento humano bajo presión de la historia naval moderna.
El capitán de navío Daniel Okoye, comandante del Fort, llegó al CIC en 23 segundos desde su